¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Esta vez vamos a tratar dos temas. Uno es formas normales y el otro es un tema que ya habíamos tratado. Habíamos visto un algoritmo de membresía para gramáticas libres de contexto, pero este era de fuerza bruta. Entonces vamos a ver ahora un algoritmo de membresía para las gramáticas libres de contexto que no es de fuerza bruta. Es un algoritmo polinomial de orden cúbico. Y bueno, dos formas normales que son muy importantes, la de Chomsky y la de Greibach. Ok, ¿qué podemos decir que es una forma normal? La palabra forma normal está presente en muchas áreas de la matemática, en muchas disciplinas de la matemática. Particularmente en las gramáticas, pues vamos a decir que es aquella que restringe la forma de las producciones sin alterar su poder generativo. Es decir, recuerden, nosotros queremos tener cierta libertad al generar una gramática que nos permita proceder de acuerdo a nuestra intuición, pero para hacer otro tipo de trabajos, para automatizar, por ejemplo, necesitamos llevar esas gramáticas a una forma normal. Ya aprendimos la sesión pasada a quitar producciones lambda, producciones unitarias y eliminar también los símbolos inútiles. Bueno, eso nos va a servir pues para formar estas o generar estas formas normales. Bueno, como ya dije, esa restricción debe de sernos de utilidad, sobre todo para hacer cuestiones automáticas, insisto. Ok, entonces, ¿cuál es la restricción que le ponemos a la forma normal de Chomsky? Que es la primera que vamos a ver. Pues la restricción es de que el lado derecho de las producciones solo puede tener dos variables o solo un terminal. ¿Sale? Esa es la restricción. Del lado derecho o hay dos variables o hay un terminal. No puede haber otra cosa. Vamos a ver unos ejemplos. Esta gramática, por ejemplo, pues sí está en la forma normal de Chomsky, ¿verdad? Está en forma normal de Chomsky porque tenemos que del lado derecho tenemos o dos variables o un terminal para S y para A lo mismo, o dos variables o un terminal. En este caso, o sea, no significa que siempre te va a ser ese caso. O sea, podemos tener producciones donde del lado derecho haya muchos pares de variables y muchos terminales en simplemente. Esta verdad, pues vemos que aquí falla. Aquí no está en forma normal de Chomsky porque ahí tenemos tres variables. Aquí tampoco está en forma normal de Chomsky porque tenemos dos terminales. Deberíamos de tener solo uno. Esta sí estaría en forma normal de Chomsky y esta también. Ok. Entonces, bueno, pues tenemos un teorema que nos dice que cualquier gramática que sea libre de contexto, que no contenga a lambda, el lenguaje generado por esa gramática, vamos a poder encontrar una gramática G-gorro, que va a estar en forma normal de Chomsky y que no va a tener y que va a tener el mismo poder generativo. Ok, entonces, bueno, como vimos la sesión pasada, ¿verdad? Estuvimos trabajando toda la sesión para poder tener una gramática que no tenga producciones lambda, ni producciones unitarias, ni símbolos inútiles. Entonces vamos a hacer la construcción de esta gramática G-gorro en dos pasos. El primer paso, vamos a construir una gramática G1, ¿verdad? Una gramática intermedia, donde solo van a variar las variables de esa gramática y las producciones. Nuestros símbolos terminales y nuestro símbolo inicial van a seguir siendo los mismos. Entonces vamos a, tomando las producciones de la gramática G, vamos a tomar, pues eso, las producciones que tengan esta forma. Obviamente cada X sí puede ser un símbolo, una variable o un terminal. Bueno, si n es igual a 1, pues debe ser un terminal a fuerza, ya que G no tiene producciones unitarias. Entonces, si la longitud del lado derecho solo es 1,
no podemos tener de ninguna manera una variable, porque no tenemos producciones unitarias. Esas ya las quitamos, digamos, usando las técnicas de la sesión pasada. Bueno, en ese caso vamos a poner la producción en P1, la producción que tenga una variable del lado izquierdo y solo un terminal del lado derecho, la ponemos directamente en P1. Bueno, si n es mayor o igual que 2, ok. Noten que si este n es igual a 2, pues ya tenemos, es la restricción de las gramáticas de Chomsky, ¿verdad? Que haya dos variables. Si hay dos variables, pues ya la hicimos. Si no, tenemos que fijarnos. Si n es mayor o igual que 2, tenemos que fijarnos. Vamos primero a introducir nuevas variables para cada terminal. Obviamente la intención es de que esa variable, los terminales no aparezcan cadenas de terminales del lado derecho, sino cuando aparezcan una cadena de terminales, pues yo pueda incluir esa variable introduciendo su producción adecuada. Es decir, si tengo la variable, el terminal A, voy a aumentar esa producción, voy a crear una variable B sub A que me va a producir el terminal A. Entonces, bueno, nos fijamos en todas las producciones que sean mayores o iguales que 2. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues si cada uno de los elementos está en B, es una variable, pues entonces la vamos a conservar. CI va a seguir siendo esa variable. Si no, si era un terminal, entonces vamos a en lugar de poner el terminal, vamos a poner la respectiva variable que va a producir ese terminal. Eso es con respecto de esto, ¿verdad? Recuerden que lo que queremos es bueno, dos variables del lado derecho. Ahorita vamos a ver cómo un conjunto de n variables del lado derecho lo podemos transformar en un conjunto de producciones que solo tienen encadenadas, vamos a decirlo así, que solo tienen dos variables del lado derecho, sin terminales. Entonces, bueno, metemos eso a P1. Bueno, entonces, este primer paso del algoritmo, ¿verdad? Nos va a generar o producciones de ese estilo. A produce un terminal directamente, o A produce un conjunto de n variables. A fuerza tienen que ser variables. ¿Variables de cuáles? Pues de las que fui metiendo en B1, ¿verdad? ¿En cuáles fueron ahí? Pues esta B sub A, por ejemplo. Todas las B sub un terminal, todas esas variables son nuevas y van a ir a B sub 1. Entonces ya las metí ahí. Bueno, por la regla de sustitución, pues podemos, como un corolario de la regla de sustitución, podemos ver que esto pues, nos genera el mismo lenguaje, ¿verdad? Porque si había una variable, pues bueno, pero si había un terminal, pues si sustituye esa variable por el terminal correspondiente, pues entonces recuperaría la forma de la gramática G. Entonces no he hecho nada extraño o nada que no se pueda, ya demostramos que funciona la regla de sustitución. Ok, en el segundo paso es donde introducimos más variables. ¿Para qué? Pues para reducir la longitud de los lados derechos. Como dije, un lado derecho que tenga una longitud mayor que 2 estrictamente, lo podemos hacer un encadenamiento de nuevas producciones que nos permitan dejar producciones solo de longitud 2. Entonces todas las producciones de la forma 2 se meten en P gorro, ¿no? Y también todas las producciones en igual a 2, porque ya están en forma normal de Chomsky. Solo las que sean mayores que 2, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ir creando estas variables de sub 1, de sub 2, etc. ¿Y qué vamos a hacer? Pues si teníamos una producción de la forma A produce C1, C2 hasta Cn, pues vamos a ir haciendo este encadenamiento. Creo una nueva variable D1 y digo que A produce C1, D1, ya tiene solo dos variables del lado derecho. D1 va a producir ¿quién? Pues a C2, D2. Y Dn-2 aquí va a producir a Cn-1, Cn. De tal manera que de nuevo, si hiciéramos las sustituciones adecuadas aquí, pues como verán recuperaríamos la producción A de C sub 1 hasta C sub n. ¿Ok? Entonces aplicando por las veces que sean necesarias esas sustituciones,
pues de nuevo, pues ya tenemos que el lenguaje generado por nuestra nueva gramática. ¿Cuál nueva gramática? Pues aquella que tiene las producciones que ahora he generado, más las variables nuevas que he generado. Pues entonces ya tengo pues que esta gramática G-gorro está en forma normal de Chomsky y efectivamente genera el mismo lenguaje que la gramática original, que no tenía ni producciones unitarias, ni producciones lambda, ni símbolos inútiles. Esas tres características debemos de tener para poder garantizar que podemos, mediante este procedimiento que hemos descrito, que es parte de la demostración, poder transformar cualquier gramática con esas características en una gramática que esté en forma normal de Chomsky. Bueno, pues un ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener nuestra gramática. Noten que aquí pues esta viola que está en forma normal de Chomsky, porque no tiene solo dos variables y todavía termina con un terminal. Esta pues también la viola porque tenemos tres terminales, solo podría haber un terminal del lado derecho y aquí tengo un terminal y una variable. Entonces, la primera parte de nuestro algoritmo, ¿verdad?, nos dice que convirtamos por cada terminal que encontremos del lado derecho, creemos variables nuevas, ¿verdad? En este caso tendríamos que crear la variable C sub A y C sub B. ¿Para qué? Para sustituirlas en donde están los terminales. Bueno, también como podemos ver, la gramática no tiene ni producciones lambda ni producciones unitarias, entonces está bien. Si las tuviera, recuerden, hacemos el procedimiento seguimos el procedimiento los tres procedimientos de la semana pasada para quitar símbolos inútiles, producciones lambda y producciones unitarias, y podríamos entonces aplicar ya a la construcción que viene en este teorema. Entonces, lo primero que hay que cerciorarnos es que efectivamente no haya producciones lambda, ni haya producciones unitarias, y que no haya símbolos inútiles. Bueno, en el primer caso, pues como dije, introducimos las variables b sub a, b sub b y b sub c, que me van a generar los terminales a, b y c respectivamente, y hacemos las sustituciones adecuadas, como se ve aquí, ¿verdad? Dado esta, pues genero esta como ¿qué sustituciones hice? Pues en lugar de poner A, en lugar del terminal A, puse la variable C sub A, y en lugar del terminal B, puse la variable C sub B, y eso me dio origen a esta producción. Lo mismo en este caso, el terminal C fue reemplazado por B sub C, aquí, en esa producción. Y bueno, para que realmente no cambie nada, no afecte el lenguaje generado, pues tengo que decir que B sub A me lleva a, que produce A, perdón, que B sub B produce B y que B sub C produce C. ¿Ok? Bueno, simplemente voy a copiar aquí, para seguir observando, copié aquí las producciones, eso es exactamente las mismas de acá, si se fijan. Entonces el segundo paso, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cuántas producciones ya están en la forma normal de Chomsky? Bueno, vemos que esta ya está y que estas tres ya están. Solo nos faltan estas dos. ¿Qué hay que hacer? Pues crear esas variables de subalgo que me permitan encadenar, ¿verdad? En lugar de tener estas, transformar este lado derecho con tres variables en dos producciones, con cada una con dos variables. Y bueno, pues lo que hago es, pues justamente eso. Digo que S me produce A de sub 1 y que D sub 1 me produce BBA. Si hacen la sustitución de acuerdo a la regla de sustitución, pues recuperaríamos esta de acá, ¿no? Que S me produce A, B y BA. Pero aquí lo que hice fue encadenarlos mediante esta nueva variable D sub 1, que agrego a mi conjunto de variables, como habíamos dicho,
para hacer el encadenamiento. Lo mismo con esta que tiene 3 variables del lado derecho. Voy a necesitar pues una variable de sub 2 que haga la chamba de partir o de generar producciones que solo tengan 2 variables del lado derecho. De nuevo, si hago la sustitución adecuada, BA de sub 2 y D sub 2 produce BA sub B, obtendría, ¿verdad?, el que he estado transformando, que A produce BA, B sub A, B sub B. Entonces las anexo, ¿verdad?, de estas nuevas variables D sub 1 y D sub 2, y estas nuevas producciones, cambio estas dos de aquí, las cambio por estas 4 de aquí, en este caso. Obviamente, si la longitud del lado derecho excede a 3, pues tendríamos que tener, si tuviéramos 4, tendríamos que tener 2 variables, si tuviéramos 5, tendríamos que tener 3 variables, etc. Si la longitud es de n, tendríamos que tener n-2 variables. n-2 variables serían las que necesito para poder hacer la chamba. Déjenme ver, a ver si se ve en la parte de aquí. Ajá. Necesito n-2 variables, aquí lo dice, ¿sí? Para poder transformar una producción que tenga n variables del lado derecho en producciones que solo tengan en n-1 producciones, perdón, en n-1 producciones que tengan solo 2 elementos del lado derecho. Noten que serían estas D son hasta n-2 más la de A, la primera, la que empiece el encadenamiento, pues tendríamos n-1 producciones. Necesitamos n-1 producciones para poder llevar a forma normal de Chomsky una producción que tenga del lado derecho n variables. Ok. Bueno, entonces tenemos las cuentas, pues digamos, bien hechas. Y ya. Ok, esa sería la forma en que debemos hacer nuestra transformación. Pasemos ahora a la forma normal de Greibach. Bueno, esta no restringe la longitud de los lados derechos de las producciones, pero sí la posición en la que pueden aparecer. Esta va a ser muy importante cuando después veamos el concepto de autómatas de pila. Vamos a necesitar que las cosas estén en forma normal de Greibach, las gramáticas, para poder construir a partir de estas gramáticas autómatas de pila que acepten el lenguaje que generan las gramáticas, muy similar a como hicimos entre gramáticas regulares y autómatas regulares. Pero bueno, decimos que una gramática está en forma normal de Greibach si del lado derecho aparece como primer elemento un terminal y después una cadena de variables. Noten que puede ser lambda, es decir, la forma en la cual solo tengo un terminal del lado derecho. ¿Sale? Aquí no vamos a ver la demostración, lleva tiempo, pero ya tenemos los elementos, ya sabemos las cosas necesarias que debemos hacer para lograr esto. Vamos a ver 2 ejemplos. El primer ejemplo es qué pasa cuando tengo del lado derecho, a fuerza debe de empezar con, el lado derecho de una producción debe empezar a fuerza con un terminal, pero no tengo 2 variables, ¿qué debo de hacer? Pues bueno, si la gramática no, que de eso, bueno, ok, aquí también vamos a suponer que la gramática no tiene ni producciones lambda, ni producciones unitarias, ni símbolos inútiles. Entonces, si no tiene símbolos inútiles, a fuerza me debe llevar a una cadena de terminales cada variable. Entonces, confiando en eso, pues entonces puedo hacer, ¿qué? Pues la sustitución. En lugar de esta A de aquí, que debería de empezar, esta producción no empieza con un terminal y todas deben de empezar con un terminal, aunque solo tengan un terminal, como en el caso de esta sí está en forma normal de Greibach. Ahí al inicio un terminal y después está lambda, no hay variables. Esta también, que A produce B, también estaría en la forma normal de Greibach. Estas dos también estarían en forma normal de Greibach, porque empiezan con un terminal y sigue una variable, igual a esta, un terminal y una variable. Pero esta es la del problema. Pero bueno, de nuevo usamos la regla de sustitución y en lugar de A, pues pongo
así está en la forma correcta, ¿verdad? Tiene una variable, perdón, un terminal y luego una variable, o solo un terminal en este tercer caso. Ay, perdón. Entonces, disculpen. Entonces, bueno, hago la sustitución y obtengo, ¿qué obtengo? Pues en lugar de esta sustituyo pues las tres posibilidades posibilidades que nos produce, que A nos producen, entonces, y seguidas de B. Entonces eso me da esto justamente, A, luego B, B, luego B, y al final B y seguido de B mayúscula. A no la toco, ¿verdad? A estaba bien, y luego y B tampoco la toco, también estaba bien. La única que estaba mal es esta, pero haciendo las sustituciones adecuadas, disculpen, haciendo las sustituciones adecuadas, pues ya puedo yo, lo siento, ya puedo, pues transformar mi gramática a la forma normal de Greibach. Esto está sustentado por el teorema 4 de la sesión anterior, que no es más que el teorema de sustitución. Otro caso que podemos encontrar en la forma normal de Greibach. Tenemos aquí muchos terminales. Acá también tengo muchos terminales. Ese de alguna manera es más fácil. Pues usamos la técnica que usamos con Chomsky. Vamos a crear aquí. Noten, aquí empieza con un terminal, está bien. No quiero este terminal B. Déjame ver si puedo subrayarlo. Uy. No puedo. Se lleva todo. Bueno, el caso es de que no quisiera este B, ni quiero este B. Lo que quiero es que este B fuera una variable y una variable. Bueno, pues creo una variable S sub B, o como en Chomsky, o acá en este caso vamos a usar B mayúscula, que nos va a producir B. Aquí se ve. Y también para A vamos a crear la variable A mayúscula que produce A, que es esta de acá. Y bueno, aquí muy fácilmente, entonces, pues en lugar de esta B, voy a poner la variable, este B terminal, voy a poner la variable B mayúscula, y en lugar de esta B también voy a poner la variable B mayúscula, y en lugar de esta A, voy a poner la variable A mayúscula. Y obtendré que se produce todo eso. Por supuesto, tengo que incluir, pues justamente eso, que he creado una nueva variable A que me produce el terminal A, y una variable nueva B mayúscula que me produce el terminal B minúscula. Con lo cual, pues ya tengo mi gramática en forma normal de Greibach. Entonces, cuando tengo solo variables, cuando no empieza con un terminal, entonces apelo a que mi gramática no tiene símbolos inútiles, entonces necesariamente debo de tener algo de esta forma. En el otro caso, si tengo más terminales de los que se necesitan en una producción, en el lado derecho de una producción, pues entonces creo estas variables que me van a producir esos terminales variables nuevas que me van a producir esos terminales, y pues simplemente incluyo esas producciones y hago las sustituciones adecuadas en los lugares adecuados. Ok, entonces bueno. Ok, el siguiente tema, saliendo de formas normales, vamos a ver el algoritmo CYK. Recuerden que vimos un algoritmo de fuerza bruta, ¿verdad? Y de ahí eso nos sirvió de motivación para poder hablar de la necesidad de eliminar producciones lambda y producciones unitarias, para que la cadena no creciera mucho y después decreciera, para saber cuándo detener nuestro intento de procedimiento de fuerza bruta. Y iba a funcionar siempre y cuando la gramática no tuviera eso, ni producciones lambda ni producciones unitarias. De tal manera que ya sabemos cuándo nos pasamos y decir no, ya no puede generarse esta cadena. Pero vamos a ver un algoritmo que no es de fuerza bruta.
Este algoritmo CYK pues tiene ese nombre raro gracias a sus autores, que son Koch, Junga y Kasami. Bueno, pues ya empezamos a ver para qué necesitamos las formas normales, ¿verdad? El algoritmo trabaja solo si la gramática está en forma normal de Chomsky. ¿Está bien? Entonces, ya empezamos a ver la utilidad de tener algo en forma normal. Bueno, entonces ya saben, tenemos una gramática libre de contexto que está en forma normal de Chomsky. Y bueno, tienen una cadena W de longitud n, ¿verdad? Tiene n símbolos. Pues bueno, digamos que la idea es, ok, vamos a definir subcadenas. ¿Para qué vamos a definir estas subcadenas? Pues estas subcadenas vamos a definirlas, deben ser parte obviamente de W, y simplemente nos va a ser para seguir una estrategia primero de divide y vencerás. ¿Sale? La cadena original que quiero saber si pertenece, debo de considerar en pedazos de ella. Entonces, bueno, la característica de esas subcadenas W y J es que voy a tener subconjuntos de variables relacionados con ¿quién? Pues con las variables de mi gramática que está en forma normal de Chomsky, que derivan en 0 o más pasos a justamente esa cadena. ¿Sale? Entonces vamos a ir formando esos conjuntos. Vamos a ir viendo quién genera pedazos de la cadena. Y pues por supuesto diremos que W está en LDG, en el lenguaje generado por la gramática, si solo si la variable inicial S está, pues eso, ¿verdad? En las variables que me permiten derivar toda la cadena. Noten que tiene desde 1 hasta n, pues desde 1 hasta n, toda la cadena, que me permiten derivar toda la cadena, a partir de, pues si ese está aquí en este conjunto B1n, pues sería que S derivó a la cadena completa, que eso es la definición de que una cadena o palabra esté en el lenguaje. Entonces, esa es la idea del algoritmo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, por ejemplo, piensen en B y J, cualquiera. Bueno, pues vamos por pedacitos. Observen que A está en B y I, si solo si contiene una producción de la forma A produce I. Por lo tanto, B sub I se puede calcular para todo I menor o igual que N, inspeccionando W y las producciones de la gramática. Vemos, está en forma normal de Chomsky. Entonces, o a la derecha hay un único término, símbolo terminal, o tenemos dos variables. Esas son las restricciones de la forma normal de Chomsky. Entonces estamos viendo el caso en el que, pues directamente vemos que se produce, una variable produce un terminal. Entonces esos van a ser los B sub I sub I. ¿Okay? Bueno, para cuando tengo un J mayor que I, A deriva W y J, si solo si existe otra producción como está en forma normal de Chomsky, pues de eso, ¿verdad? Que es de la forma ABC. ¿Qué característica debo de tener? Pues que la primera variable del lado derecho, en este caso B, pues me debería de generar un pedazo de W y J, digamos W y K. Y la parte derecha o la segunda variable, la variable de la derecha del lado derecho de la producción, me debería de generar el otro pedazo o la otra subcadena, es decir, necesitamos partir W y J en dos pedazos, W y K y un W y K más 1 J. Con algún K que sea menor, o sea, obviamente mayor o igual que I, pero menor estrictamente que J. Símbolos matemáticos, ¿verdad? Cada B y J lo vamos a calcular como que, pues van a ser todas las variables que produzcan un BC con B en B y K y C en B, K y más J.
Noten que acá hay un loop implícito, es decir, K, vamos a unir todas esas variables, vamos a crear esos conjuntos para acá pues empezando por I, es decir, si K puede valer, este sería I, y terminando en J-1K, para que pudiera terminar en JJ. Es decir, si K vale J-1, entonces J-1 más 1 vale J, y entonces podríamos terminar en BJJ. Ahorita en el ejemplo eso lo aclararemos, pero noten que aquí hay un loop implícito. Noten que si ese es 1n, entonces B y J, es decir, I vale 1 y J vale n, entonces esto nos llevaría a n-1 pasos. ¿Sale? Ok. Dicho de otra manera, primero tenemos que calcular, si bien es algoritmo de divide y vencerás en el sentido de que como la gramática está en forma normal de Chomsky, solo puedo producir, cada subcadena que se produzca la debo de producir a partir de dos variables, a fuerza. Recuerden, no tenemos símbolos inútiles, entonces eso está garantizado. Entonces, bueno, la idea es calcular B sub 1 sub 1, B sub 2 sub 2, B sub n sub n la primera vez, es decir, por un lado, al usar, al pedir que la gramática esté en forma normal de Chomsky, estamos usando una estrategia de divide y vencerás, pero por otro lado, con estos cálculos que vamos viendo, vemos que es una estrategia también, en esta etapa, es una estrategia de programación dinámica. De hecho, es bottom-up. Empiezo calculando B sub 1 sub 1, B sub 2 sub 2, B sub n. Luego, ¿estos qué son? Pues estos son las variables que generan directamente el primer terminal. Eso sería B sub 1 sub 1. B sub 2 serían las variables que me generan directamente el segundo terminal de la cadena que estoy analizando. Y finalmente B sub n sería las variables que producen el terminal A sub n de la cadena que estoy analizando. Luego, ¿qué viene? Bueno, dice, bueno, acá ya se fija usted en cómo se produjeron las cadenas de longitud 1 de su cadena que está analizando. Luego vendrían las cadenas de longitud 2. ¿Cuáles son las cadenas de longitud 2? Pues las que van de 1 a 2, de 2 a 3, de n-1 a n. Luego vendrían las de longitud 3. ¿Cuáles son las de longitud 3? Pues la que va desde 1 a 3, de 2 a 4, de n-2 a n, etc. Hasta que ya casi al final calculamos las cadenas de longitud n-2, ¿verdad? Que serían todas estas. Las de longitud n-1, las que va de 1 hasta n-1, y las que va desde 2 hasta n. Y ya finalmente podemos calcular la b de 1 a n. Por supuesto, para calcular este conjunto de variables, pues tenemos que apelar a los cálculos anteriores, como vamos a ver en este ejemplo. Tenemos esta cadena AABB, y vamos a ver si está dada en ese lenguaje. Noten que no vamos a tratar de hacer una derivación posible para esta cadena, no me interesa. Vamos a seguir el algoritmo debe decir si pertenece o no pertenece. Ok, entonces lo primero es que calcular los conjuntos B que abarcan subcadenas de longitud 1. Pues no nos queda de otra, ¿verdad? Más que decir, pues, ¿quién es W11? Pues A. Por lo tanto, B11, ¿quién es? Pues todas las variables que deriven inmediatamente a A. Para nuestro caso, pues solo A deriva a A, y solo lo adelanto, y solo B deriva a B. Entonces, y queremos la cadena AABBB. Entonces, B1 va a ser pues, la variable que derive A, por eso aquí tenemos A. B22 va a ser la cadena que derive a A2, que es A. Entonces, pues de nuevo tengo aquí que B22 es igual a A. ¿Quién va a ser B33?
pues la variable que derive directamente a B. Entonces tenemos esto. Igual B44 pues va a ser BB y B55 va a ser B. Ok, entonces ya tenemos esos cálculos. Entonces ahora tenemos que calcular las variables que me generen las cadenas de longitud 2. Entonces, empezando por B1 sub 2, sub 1 sub 2, pues como dice la definición, son todas las A's tal que producen una variable BC, tal que B esté en B11 y C esté en B22. Aquí no hay otra aquí. Acá no hay de otra más que eso. Bueno, la única variable de B11 es, como se ve aquí, es A, y la única variable de B22 también es A. Por lo tanto, buscamos AA como parte derecha de alguna de las reglas. Pero como vemos, no tenemos AA, tenemos AB, tenemos ABB, y tenemos de nuevo AB, pero A no lo tenemos. Entonces, pues en este caso no hay ninguna variable que me derive en un paso AAA. Por lo tanto, B12 va a ser vacío. Bueno, continuamos de la misma manera. Sigo copiando. Para 2,3, ¿qué necesito fijarme? Pues en B22 y en B33. Es decir, ¿cómo puedo generar la subcadena A sub 2, A sub 3? Pues solo fijándome en la cadena B22 y la cadena B33, que son las inmediatas anteriores que se generan. Noten que B22 tiene A y B23 tiene AB. Entonces lo que buscamos es AB del lado derecho de las producciones. Y vemos que AB la producen tanto S por esta producción como B por esta producción. Entonces meto a B sub 2 sub 3, creo el conjunto con las variables S y B. Lo mismo si hacemos B de 3 sub 4, pues ahora necesitamos fijarnos en B sub 3 sub 3 y en B sub 4 sub 4, que es lo que está marcado aquí con rojo. Entonces ahora busco del lado derecho de las producciones a B mayúscula, B mayúscula. Veo que lo único que tiene B mayúscula del lado derecho es A, y por lo tanto entonces B sub 3 sub 4 solo contendrá a A. Lo mismo hacemos con B sub 4 sub 5. Tengo que fijarme en B sub 4 sub 4 y en B sub 5 sub 5, como está marcado ahí en rojo. Quedo buscando BB. B mayúscula, B mayúscula. Bueno, si lo encontré aquí, ¿y quién produce B mayúscula, B mayúscula? Pues A mayúscula. Entonces B sub 4 sub 5 y es la única. Solo consta del elemento de la variable A. ¿Ok? Ok, entonces ya llevamos calculados estos, ¿verdad? Más los anteriores de longitud 1. Estas son las variables que me derivan, pues sí, subcadenas de longitud 2. Ahora vamos con las de 3. Bueno, buscamos entonces cómo puedo generar B1 sub 3. Pues con B1 sub 1 y con B sub 2 sub 3. Pero no es la única forma, ¿verdad? También puedo hacerlo con B sub 1 sub 2 y con B sub 3 sub 3. Es decir, tomo como prefijo un prefijo de longitud 1 y completo con un sufijo de longitud 2 o un prefijo de longitud 2 con un sufijo de longitud 3. Bueno, pero aquí como tengo B12 es igual a vacío, pues no podría entonces hacer nada. Entonces solo me fijo en los rojitos. Los rojitos, como B sub 2 sub 3 tiene 2, S y B, entonces tengo que hacer ambas combinaciones, AS y AB, como está marcado acá. Como vemos, AS no está en la parte derecha de ninguna de mis producciones, entonces, pero sí está AB.
Eso ya lo habíamos visto. AB lo produce S y AB lo produce B. Entonces, de nuevo, B sub 1 sub 3 va a constar de SB. Si hacen lo mismo, se fijarán, tendrán que formar B sub 2 sub 4, B sub 3 sub 5 y les dará esos resultados que están puestos ahí. Entonces ya tenemos aquí las posibles maneras de ir generando subcadenas de longitud 3 en este caso. Noten que la longitud de nuestra cadena original era 5, entonces nos faltan de longitud 4, las posibilidades de longitud 4 y las posibilidades de longitud 5. Las posibilidades de longitud 4 pues serían B sub 1 sub 4, entonces para lo cual tendrán que analizar B sub 1 sub 1, B sub 2 sub 4, o es decir, un prefijo de longitud 1 y un prefijo de longitud 3. O un prefijo de longitud 2 y un sufijo de longitud 2. O un prefijo de longitud 3 y un sufijo de longitud 1. De esa manera cubriríamos las subcadenas de longitud 4. Las subcadenas de longitud... de nuevo, para las cadenas de longitud 4, no es la única posibilidad. La otra posibilidad es analizar de 2 a 5. Entonces tendríamos de nuevo un prefijo de longitud 1 más un prefijo de longitud 3, un prefijo de longitud 2 y un prefijo de longitud 2, o un prefijo de longitud 3 y un sufijo de longitud 1. Para el final, para 1 a 5, ¿verdad? Recuerden nuestra cadena que estamos checando si es por su membresía, el lenguaje generado por la gramática esta, pues tendríamos que ver más combinaciones. Un prefijo de longitud 1, la primera, con un prefijo de longitud 4, un prefijo de longitud 1 con un sufijo de longitud 4, o un prefijo de longitud 2 con un sufijo de longitud 3, o un prefijo de longitud 3 con un sufijo de longitud 2, o un prefijo de longitud 4 con un sufijo de longitud 1. Si hacen todas las posibilidades, pues van a obtener esto de acá. Hagan las cuentas y obtendrán estos valores. Estos conjuntos de variables estarán conformados de esta manera. ¿Sale? Noten que la primera vez tengo, como la longitud de la cadena es 5, pues tengo las posibilidades, las variables que nos generan subcadenas de longitud 1, pues tienen que ser 5. La siguiente vez son 4, la siguiente son 3, la siguiente son 2 y la última es 1. Bueno, entonces, pero para el asunto de nuestro algoritmo, o del algoritmo CYK, ¿qué podemos concluir? Ya calculé todo. Bueno, pues como vimos al inicio, ya que S pertenece a las variables que generan las cadenas de longitud 5, de 1 a 5, pues entonces podemos concluir que efectivamente la cadena que estábamos analizando pertenece al lenguaje general. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la complejidad? Ya para terminar, ¿cuál es la complejidad del algoritmo CYK? Recuerden que el algoritmo de fuerza bruta pues era un algoritmo exponencial. Bueno, la complejidad es del orden n cúbico, como acá lo dice, y pues es muy fácil. El número de conjuntos B y J que se tienen que calcular, como dije hace un rato, primero son 5, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. O n, luego n-1, n-2, n-3, hasta llegar a 1. Pues eso no es más que la suma. ¿Cuántos son esos conjuntos? Pues la suma de los primeros n naturales, que es, como ya saben, n por n más 1 sobre 2. N, la longitud de la cadena W. Noten que en estas combinaciones que debo de fijarme de qué longitud del prefijo y de qué longitud del sufijo, y irlo variando a lo más, como en el caso de
como en el caso de base 5 o de BIN en general, pues son n-1 posibilidades. Entonces, bueno, pues es decir, a lo más tienen que analizar n término en la formulita 4. Entonces, bueno, pues esto es del orden n cuadrado, esto que está subrayado, multiplicado por los n términos que lo más tenemos que subrayar, pues nos da un n cúbico. Entonces decimos que el algoritmo, o no decimos, sino el algoritmo CYK está en el orden de O grande al cubo. Es decir, en el peor de los casos, se tarda n al cubo en checar si la palabra está en el lenguaje generado por una gramática que esté en forma normal de Chomsky, a fuerza. Si no, no funciona el algoritmo. Bueno, pues es todo el material por hoy. Y pues esos son sus ejercicios. Obviamente tienen que ver con lo que vimos ahora. Convertir a forma normal de Chomsky, de Greibach, y van a hacer los cálculos del algoritmo CYK para esas dos cadenas que están aquí. Noten que aquí, por ejemplo, aquí tengo una producción lambda, acá tengo también una producción lambda, acá hay una producción unitaria. Entonces tienen que, pues obviamente, aplicar el algoritmo de la sesión pasada para quitar producciones unitarias, lambda y símbolos inútiles, para que entonces sí puedan funciones o pues el procedimiento que vimos en la prueba del algoritmo de Chomsky. Lo mismo en Greibach, cerciórense de que no tengan producciones de ese estilo. Si las tienen, las quitan para que todo vaya bien. Eso es, digamos, el consejo que les puedo dar. Pues eso es todo por hoy. Me ven la siguiente vez. Sigan bien y manténganse en casa. Gracias.